Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos en esta linda idea, decimos siempre, del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colabro TV. Agradecemos una vez más a Vive TV que hace posible que estemos así, al aire y juntos. Acuérdense siempre a través de un enlace, de un @ViveTVOK, nos vinculan por redes sociales en múltiples sitios. Allí se los direcciona directamente. Y está el teléfono de siempre para lo que quieran decir, 341-6-120-152. Bueno, una noche de viernes más en este segundo ciclo de Colabro TV. Hoy es un día especial. Lo es un encuentro en el que recibimos a dos queridos colegas y amigos a los que vamos a ir presentando en tanda. Van a venir por dosis y nos van a hablar de muchas cosas. Uno de ellos ya está aquí con nosotros. Es un querido colega, compañero además de muchos caminos académicos y hoy preside en nuestro colegio el Instituto de Filosofía del Derecho. Miren si no habrá para hablar de esto, ¿no? ¿Por qué Filosofía del Derecho? Estamos muy acostumbrados en este colegio a que haya institutos o comisiones con ramas de derecho positivo y esta nos viene como a abrazar a todos. Le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros, querido Hernán Bayot. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto realmente estar con vos. Es un placer compartir en este medio, pero casi como si fuera una mesa del bar de la facultad. Es cierto, gracias por lo que decís, gracias por estar. Siempre digo que lo que hacen nuestros invitados, quienes además actúan y trabajan en el colegio en estos espacios, institutos, comisiones, lo hacen con su tiempo, que es valioso, y lo hacen generosa y honorariamente. Hernán, bueno, hoy presidís el Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados. Me interesa primero eso. Habrán visto ya, la audiencia está atenta, tenés una estética que responde al imaginario colectivo. Esto casi corre por mi cuenta, casi de un filósofo. Me faltaría como una túnica tendría que tener. Yo diría. Che, ¿por qué estamos hablando de un Instituto de Filosofía del Derecho en el colegio? ¿Qué aporta? ¿Por qué es interesante? Contanos un poco. Acordate que este programa siempre tiene la idea de llegar no solo a la endogamia abogadil, es decir, a abogados y abogadas, sino también a la sociedad civil en general. Mira, la idea del instituto era un instituto que durante algunas otras gestiones en el colegio estaba un poco relegado. Y a partir del impulso que le dio esta nueva gestión a todos los institutos y comisiones y la participación, se decidió reactivarlo, por decirlo de alguna manera, claro. ¿No? Uno hace, por suerte, lo que lo apasiona, y en este caso es la filosofía. Y nosotros siempre decimos, le solemos decir a los alumnos que nosotros tenemos una ventaja, los que participamos de la filosofía del derecho, sí, sobre aquellos que están en lo que decías vos antes, esta cuestión del derecho positivo, ¿no? Es muy fácil, más fácil de lo que los chicos creen, acordarse de memoria un artículo de un código. Claro. Pero basta que el legislador un día se piense en cambiarlo para que toda esa memoria se torne inútil. Pero detrás de ese cambio, previo a ese cambio y detrás de ese cambio, hay una cuestión filosófica de por qué esa X figura estuvo, desaparece, cambia, evoluciona. Bien, la filosofía viene a preguntarse sobre eso, viene a preguntarse sobre ese derecho y su relación con la justicia, con la moral, con la época que le toca vivir. Claro. Y en ese sentido encontrás decenas de ejemplos que han atravesado a toda la sociedad, más allá que, como decías vos recién, digamos, uno tiene un grupo de pertenencia y ese grupo de pertenencia lo puede entender, por ahí el común de la gente no lo entiende y ve a la filosofía como esa cuestión de hablar de banalidades, claro, de cosas de teoría que no pura. Sirven, de teorías, de una nube, y en realidad, por citar el ejemplo más cercano, tenemos la reforma constitucional de la provincia, ¿cierto?, que es un ejemplo claro de decir, bueno, ¿qué tipo de constitución queremos? Claro. Después redactar, podemos llamar a una docente de letras y seguramente lo va a redactar más lindo que nosotros. Capaz que con más técnica legislativa inclusive. Hernán, bueno, sos muy claro y yo quiero decir que además coincido con esta mirada, transito disciplinas afines, estoy convencido que en materias como esta son temáticas
fundacionales, no son contextuales por estar lateralizadas, sino porque como decía hace un rato, nos abrazan y nos involucran a todos. Vos decís bien, ¿no? Me parece que la filosofía del derecho en un colegio de abogados es importante en tanto permite pensar el derecho justamente, pensar la razón del derecho, su justicia o no, o a qué debemos aspirar, ¿no? Con qué elementos podemos fundamentar eso, y además que abrazar o en todo caso adherir a determinada posición, vos me dirás si no, filosófica, jurídica en determinado tiempo, responde también a un marco ideológico, político. Claramente. A ver, hay la filosofía atraviesa toda esa gama de posiciones que vos acabas de mencionar. Claro. Esto es, te atraviesa en la política, te atraviesa en la ideología y obviamente te atraviesa en el derecho. Claro. Luego decís, bueno, a ver, nosotros durante años nos dijeron y nos enseñaron que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Y un día vino y dijeron, bueno, como siempre, algo que me enseñó un profesor de filosofía que tenía que ver con el derecho, era que el derecho y la filosofía siempre llegan tarde. Claro. Nunca se anticipan. Sí. Y esto es lógico, Sí. digamos. Es raro que el legislador pueda anticipar un hecho social y legislarlo preventivamente. Ocurre el hecho y ante el hecho consumado dice, bueno, esto merece alguna consideración jurídica. Claro. La filosofía está ahí atrás. Claro. Pensándolo en un paso tal vez anterior al derecho, diciendo, bueno, mira, ahora a lo mejor esta figura del matrimonio ya no es la que necesitamos otra. ¿Por qué? Porque ese paradigma se rompió y hoy tenemos otro. Claro, además, a mí se me ocurre pensar que si entre otras cosas la filosofía del derecho viene a decirnos si el derecho está o no cumpliendo con determinados principios o valores que hemos consensuado en determinado sistema. Por ejemplo, la igualdad ante la ley. Este ejemplo que vos nos traes se pregunta eso. Bueno, ¿realmente somos todos iguales y yo no puedo elegir libremente con quién contraer un matrimonio? Es decir, en definitiva, una unión, un contrato, como quieran, civil. Esta sería una cuestión. Está claro lo que decís. Es muy esto pertinente. se da, te digo, uno pone ejemplos por ahí más socialmente relevantes o más paradigmáticos. Uno podría poner la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario o una reforma constitucional. Pero en realidad podríamos hablar incluso de cosas mucho más cotidianas como la ley de alquileres, por ejemplo. Claro. Y por eso yo tengo la satisfacción de poder presidirlo al instituto, pero toda la gente que me secunda y que en realidad me apuntala y me nutre, son chicos muy jóvenes. Y eso me llena de satisfacción, porque en realidad esto que tenemos que correr contra el prejuicio de, bueno, esto es un grupo de gente grande que habla. No, hay un montón de chicos jóvenes preguntándose por cosas que le interesan a ellos con mucha actualidad, y entonces eso nos permite abrir un abanico de posibilidades y de hablar con colegas que te nutre un montón y que le da importancia no solo a la filosofía y al instituto, sino también a la profesión. Mira, yo creo que hablando desde el punto de vista de la abogacía en particular, creo que nos pasó a todos, más allá de la mayor o menor gusto que cada uno de nosotros tuvo por las asignaturas de este tipo cuando estudiaba, sin ninguna duda creo que todos los profesionales, y esto me parece que excede a la abogacía, ¿no? Nosotros estamos hablando de filosofía jurídica o filosofía del derecho, pero en general advertimos más temprano que tarde la trascendencia de este tipo de disciplinas, ¿viste? No solo por lo que vos decías, porque el derecho en su faz positiva es absolutamente dinámico, por supuesto, y a vos te cambian la mitad de las leyes antes que te gradúes, o sea, y la otra mitad durante tus primeros 20 años de ejercicio, con lo cual, no solo por eso, me parece que advertimos la importancia y creo que admiramos y valoramos ese saber. Y decías vos bien algo, ¿no? La pregunta, porque creo que filosofía del derecho es también preguntarnos, en este caso acerca del derecho, sus alcances, sus por qué, sus para qué, la justicia de su contenido o no. La pregunta moviliza. Es que la idea, una referencia, digamos, a lo que, vuelvo a esto que uno le dice a los chicos, nosotros venimos a dar preguntas.
Digamos, Claro. uno no viene a dar respuestas. Digamos, si fuera así, seríamos una especie de iluminados y nada más lejos. Claro. Estamos mucho más cerca de Heráclito el Oscuro que de algún Sócrates tirando conceptos. Nosotros tiramos preguntas. Claro. Digamos, esto es. Sí. Es permanentemente hurgar y a lo mejor encontrar alguna respuesta, o que en lo posible esa respuesta sea lo que socialmente esté consensuado. Seguro. ¿No? Porque claramente en esto que vos hablabas del dinamismo del derecho, y que no hay en el derecho, no solo argentino, sino en el mundo, una cuestión tan estricta y tan rígida, uno tiene esa cuestión de decir, bueno, a ver, preguntémonos por qué hoy esto debe ser así, qué Cierto. tan justo es que sea así, Claro. y a sabiendas de que no vas a encontrar más que tal vez un principio de respuesta, tal vez una respuesta meramente temporal y circunstancial de un tiempo y una época determinada, que únicamente lo que va a hacer es obligarte a seguir preguntándote de acá a un tiempo, Cierto. digamos, ¿no? Y decir, bueno, Sí. pará, no nos levantemos de la mesa porque no están las respuestas. Vos sabés que Hernán, bueno, él habla mucho de los chicos, le cuento a la gente, creo que ya quedó en evidencia, yo hablé de que compartimos caminos académicos porque también es un gran profesor, compartimos en la Facultad de Derecho, en este caso en la Universidad Nacional de Rosario, hace muchísimos años, en materias y aulas, y por eso además lo hace tan claramente a todo esto que nos cuenta. Pero vos sabés que es cierto, yo creo que por un lado el ser humano en cualquier disciplina busca siempre certezas, ¿viste? Como el náufrago y la tabla, esta cosa de aferrarse a algo. Por otro lado sabemos que en realidad el mundo está lleno de preguntas, de desafíos, de incertidumbre. En el caso del derecho, sobremanera eso, ¿no? Siendo esta una disciplina social y todo esto. Y cuando vos decís, instalamos la pregunta, yo creo que de eso se trata, con independencia de que por supuesto se comparte con otro, te tocas una mirada reflexiva acerca de lo que ya desde hace mucho tiempo hay quienes vienen diciendo, ¿no? Es decir, los filósofos del pasado, del siglo V, X o del año pasado, ¿no? ¿Qué cosa se ha dicho? Pues todo ese bagaje de información te permite a vos seguir haciendo preguntas y darte alguna respuesta. Totalmente, y además es importante a veces rescatar. Vivimos en un mundo en donde están todo muy inmediato, toda esta necesidad de que todo sea ya, todo tiene que ser nuevo, ¿no? Aquella cosa que es un poquito vieja, digamos, ¿no? Estamos todos, ahora las personas medio como incluidos en esta cuestión de como los aparatos, ¿viste? Que vos decís, bueno, tiene un tiempo de vida útil y ya está. Caduca. Y en realidad, con el tema de la filosofía muchas veces pasa todo lo contrario. Uno los relee. Bueno, vos hacías referencia a nuestra historia académica, y te debe pasar algo similar después de 30 y pico años de carrera. Vos decís, bueno, estás dando los mismos autores, y en gran medida sí hay autores a los cuales vos evidentemente no podés dejar de hablar. Por supuesto. Pero sí te pasa que cuando vos los relees, la situación te cambia. Sin duda. Digamos, y le volvés a encontrar alguna situación y decís, mira, hace 2 años esto a lo mejor no era tan importante. Y además, ahora sí. ¿cómo los interpelás desde este tiempo histórico también? No es lo mismo que te podía aportar, qué sé yo, a lo mejor un Kant hace 15 años en este país que hoy en este contexto social, político, histórico. Totalmente. Además, nosotros que vivimos un periodo histórico tan oscuro durante la dictadura, después hubo una explosión de autores muy grande que también dio pie a decir, bueno, a ver, ahora tenemos nuevos autores que están pensando viejos autores, y entonces podemos volver a pensar otras situaciones. Recién hablábamos con tu colega respecto de decir, bueno, ella preside el Instituto de Derechos Humanos, y decíamos, bueno, son 2 ramas precisamente que van tan unidas, que van tan de la mano, y que te atraviesan cualquier otra situación. Uno los revaloriza desde ese lado a los autores, y hoy tenés autores realmente que son sumamente valorados. Sin duda. Sumamente valorados. Yo creo que todo se puede actualizar porque, insisto, tiene que ver, es una suerte de interpelación temporal. Vos podés dialogar con cualquier pensador o creador o intelectual
con independencia de cuál haya sido su tiempo histórico. Interpelás desde la hora y dialogás desde la hora, con independencia de su temporalidad histórica, de cuando crearon su propia teoría o de cuando compartieron su pensamiento. Hernán, vos nos decías, para traerte un poquito a nuestra actualidad inmediata, es cierto, la provincia de Santa Fe acá se cayó una maderita, le cuento a la gente, porque todo hay que hacerlo público. El asunto es que decía... No debe ser muy importante porque no se cayó nada. No, es cierto. Podemos prescindir de esa maderita. Capaz que nos la están arrojando del estudio al lado. Bueno, el asunto es que decía yo, vos lo mencionaste al inicio, por eso te atrapo en esta idea, si querés compartirla, de que estamos viviendo en la provincia, al menos de Santa Fe, un momento histórico con la posible, que ya es un hecho, ¿no?, próxima nueva constitución. Nuestra Constitución de Santa Fe tampoco es tan antigua, tiene una filosofía del derecho bastante moderna, de vanguardia en muchos aspectos. Pero, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué es lo que ves vos? ¿Ves algún tipo de perfil filosófico ahí? ¿O de qué idea del derecho viene a traer? ¿O al menos de lo que se comenta, de lo que son los temas que se van a tratar? ¿Qué a mí me da la sensación, primero, no he escuchado propuestas con un buen carácter filosófico. Sí. He encontrado más situaciones de reformas puntuales que de una verdadera discusión filosófica. Claro. He tenido la posibilidad de hablar con algunos de los colegas que van a participar, dentro de los cuales los tenemos el presidente del colegio, que tiene algún otro tipo de respaldo por suerte, pero he escuchado a algunos otros. A mí lo que me preocupa de estos constituyentes en particular es la situación de que haya mucha gente que no sepa de las cuestiones sobre las cuales va a tener que legislar. Claro. Eso me preocupa. Y es un costado que, cuando vos le querés agregar a eso el tono filosófico, hay ahí como un cortocircuito, ¿no? Claro. En donde vos prima más alguna cuestión política, tal vez, que de postura filosófica, pensando en que la Constitución no es algo que vos vas a reformar tan fácilmente como cualquier ley o como un código, sino que tiene cierta idea de perdurabilidad, que te va a dar una seguridad en el tiempo. Producto de tanta filosofía, soy algo pesimista, debo reconocerme que no soy la persona más optimista al respecto, así que espero de corazón equivocarme. Espero equivocarme y que sea una gran pieza jurídica. Coincido contigo en la importancia que tendría que haya un sustento de ese tipo. Ojalá que sí, ojalá que en la Asamblea Constituyente todos los debates que seguramente surgirán encaminen la cosa para que no se trate simplemente de la incorporación de un artículo, por valioso que fuese, sino que se lo engarce en una matriz que lo sostenga y lo haga, por supuesto, mucho más valioso todavía, ¿no? Exactamente. Esto creo que es lo que estás diciendo. Y es cierto, es un desafío para todos los constituyentes que han sido electos, por supuesto, legítimamente, y que pronto van a empezar a trabajar juntos, ¿no? Ya lo estarán pensando individualmente, pero juntos en estas cuestiones. Pero yo te decía porque, por ejemplo, acá han pasado varios colegas que han hablado, algunos con la intención de que se incluya alguna cláusula de protección del consumo, del consumidor, otra mirada ambientalista, es decir, distintos actores que proponen que sea una ocasión para, cambiarle también un perfil acerca de qué intereses o valores se traducen en esos principios. Y comparto absolutamente, creo que es en ese sentido un momento histórico determinante. Nosotros tenemos una sociedad absolutamente nueva, distinta. Claro. Tenemos una cantidad de jóvenes que piensan el mundo y en muchos casos, por suerte, muy distinto al nuestro, mucho mejor, pensando mucho más en el otro, muchísimo más. Es una cuestión bastante paradigmática esta, ¿no? Porque en un momento en donde se habla mucho del individualismo, al mismo tiempo hay un yo colectivo muy importante. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Tal vez el Eternauta sea como este ejemplo de nos salvamos todos juntos. Claro. Digo, hay una idea de, yo tengo que hacer, yo soy el importante por un lado, pero por el otro lado
esta cuestión que mencionabas vos recién, ¿no? El ambientalismo es la idea del todo, sí, claro, por excelencia. La casa común. Cuidemos la casa claro. común, que va a ser de todo y que a lo mejor no, sabemos que no me va a beneficiar a mí, que va a beneficiar a otra generación, sí. o que va a beneficiar a otra localidad que tal vez no sea la mía, sí. pero que es trascendente poder plasmarlo en una situación concreta, ¿no? Vos sabés que yo te escucho con mucha atención y pienso, hace mucho que lo creo por otro lado, y también esta posibilidad que tenemos en nuestro andar de interactuar con mucha gente de distintas edades, muchos de ellos jóvenes, o mayoritariamente sub-30, por llamarlo de algún modo. Yo digo que parece una paradoja, pero no lo es en realidad. No hay ninguna contradicción en esto de que estos actores, hijos hoy de la tecnología, de la pantalla, de la inmediatez, de lo individual, del relativismo, sin embargo tengan una, por otro lado, genuina preocupación, si querés, o cierto gusto por aquella mirada más trascendente. Creo que no es casual, y en esto lo veo mucho. Me parece que hay esa necesidad casi, viste, como cuando las iglesias hacen la distinción entre religión y religiosidad, ¿no? Quiere decir, esa tendencia del ser humano a buscar lo trascendente, con independencia de que luego a esto lo encapsula institucionalmente, no en alguna religión. Pero esto me parece lo mismo. Yo no sé si vos habrás notado, yo noté mucho. Suele pasar esto, ¿no? Son como tiempos de moda. Se ha puesto desde el año pasado, que estoy recibiendo incluso a través de las redes también, muchísimo mensaje en las redes puesto de moda el estoicismo. O sea, todos los sub-25 están todos con esto de soy estoico. Le contamos a la gente que estamos hablando de una filosofía prácticamente milenaria, ¿no? No, definitivamente milenaria. Claro, estamos milenaria. Hablando de presocráticos, estamos como 600 años pero antes de Cristo. ¿Lo viste? Estamos. ¿Recibiste algo, Lelisa? Totalmente. Están todos con esto desde una revisión y una mirada posmoderna y del siglo XXI acerca del estoicismo, Y ¿no? hay un montón de bibliografía nueva, digamos, como decís vos, reinterpretándolos. Exacto. ¿Pero qué crees vos con respecto a eso y a la norma, al deber ser, al derecho, a la conducta o a la ética o a lo que creas vos que puede? ¿Por qué ese aparente interés por esa mirada estoica? Porque se sigue buscando, en definitiva, este deber ser. Claro. Hay en los chicos esta idea, o en los sub-30, digamos, que ya nos quedaron tan lejos, por otra parte. Yo puse esa barra, que están pero puede ser más o menos. Están odiosamente lejos, que buscan la idea de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y necesitan esa división. Les molesta. Si bien le molestan los límites, como a cualquiera nos han molestado en su momento, claro, hay una necesidad de que el límite sea claro. Los estoicos venían más o menos a decir, bueno, esto, bueno, sí, sufrí un poco, claro, digamos, sufrí, no te va a venir mal sufrir un poco, ¿no? Claro. Entonces decís, como contrapartida a todo el otro descontrol que pueda haber o que mucha gente ve en la sociedad, hay una sociedad que está reclamando decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Y los chicos o la gente más joven necesita, y a veces nosotros hemos fallado en eso, en tratar de marcar un límite un poco más claro, en no desdibujar tanto ese límite. Fíjate que bien lo decís, ¿no? Yo creo que no es nuevo incluso esto, pero con la idea de la regla, que siempre se presenta como un límite a la libertad, sin embargo, necesaria en muchos casos, deseada en otros, buscada, este viejo discurso que nos dicen ya los abuelos, ¿no? De que aquel adolescente, joven o lo que sea, te recuerda más por los límites que le pusiste que no por el amiguito o el amiguismo que generaste. Yo en el aula lo veo mucho. Yo me sigo manejando con algunos criterios muy propios, ¿no? De que no dejo que lleguen tarde, el que lo hace paga peaje, etcétera. Y esas reglas forman parte de un acuerdo y de un conjunto de funciones que los hacen ser parte, es decir, que les dan un sentido también a su compromiso cotidiano. Nos hacen el típico gesto que tenemos que ir cerrando, pero como les prometí, es nuestra inefable y queridísima Marina Mejía Saldaña, que por supuesto no solo es nuestra productora, sino que preside una gran productora. Humanos, y que es a quien Hernán Bayot mencionó hace un rato cuando dijo, estábamos hablando con tu colega de estos temas trascendentales que nos unen, ¿no? Ya la vamos a ver, un día la vamos a entrevistar a ella, no quiere saber nada, la vamos a entrevistar. Sería justo. Duda, y necesario también. Hernán, nos están haciendo el gesto, pero como vos te vas a quedar, luego vas a volver, ahora viene otro colega del ámbito también, y después seguimos compartiendo. No te despido, sino que te digo hasta luego. Y entonces, en un ratito nos vemos y seguimos con esto y más. A todos ustedes, quédense allí.
Volvemos después de un brevísimo corte para seguir con nuestro querido Colabro TV. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. El mosquito sigue activo. Aunque bajó la temperatura, el dengue no se detiene. Para prevenir, es clave que todos hagamos nuestra parte. Desechar objetos que acumulen agua. Dar vuelta a objetos en uso y que puedan acumular agua, como envases vacíos. Cambiar periódicamente el agua de los floreros. Limpiar, cepillando los bordes, bebederos de animales, recipientes de agua desechada por heladeras y aires acondicionados. Mantener desmalezados y limpios los patios, jardines y canteros. Limpiar desagües y canaletas. Tapar tanques y depósitos herméticamente. Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Argentina, la pantalla está viva, Vive TV, siempre arriba, con noticias, música y diversión, cada programa es pura emoción, Vive TV, el canal que te inspira, cada día, la vida respira. Aquí de nuevo para seguir compartiendo en esta hermosa noche de viernes nuestro Colabro TV. Recuerden, siempre pueden buscarnos en las redes sociales, ahora que ese es un universo que nos abraza a todos, @ViveTVOK, @ViveTVOK, ¿no? Y por allí se direccionan y encuentran todos los programas que han ido sucediendo, todos ellos interesantes. Como les prometimos en el primer encuentro, algunos estaban ya, seguro, algunos otros se estarán sumando ahora. Recién estuvimos compartiendo una hermosísima charla con Hernán Bayot, que preside el Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Rosario, pero ahora vamos a conversar con un integrante de ese instituto, que además también trabaja o participa del de inteligencia artificial, que tanto protagonismo ha tenido en el último tiempo en nuestro colegio, en este programa y en la vida toda, ¿no? Aquel instituto que preside la colega Claudia Guardia. Así que le vamos a dar la bienvenida agradeciéndole a Joel, ya lo estoy mencionando, que esté esta noche con nosotros para compartir este segundo bloque. Joel Ponce León, bienvenido.
Gracias, Gustavo. Un gusto estar acá con vos nuevamente. Nuevamente porque Estuvo. Ya estuvo un par de veces. Estuvo porque como este ciclo es el nuevo ciclo y algunos han estado antes hablando de otras cuestiones, Joel ya nos acompañó. Y bueno, acá sí corresponde la muletilla que hace tiempo no digo, pero ya lo saben, fue alumno mío. Y por supuesto, ahora ya es un hombre en camino, absolutamente. Joel, yo conversaba hace un rato, habrás oído, estabas por allí vos esperando ingresar con Hernán. Lo importante que es tener un instituto como el de Filosofía del Derecho en un colegio profesional como el nuestro, ¿no? Donde el derecho además está tan vinculado al sentir de la sociedad toda, a intereses múltiples, a objetivos, a ideologías. El derecho claramente sabemos que es ideología, es una construcción histórica, todo lo que sabemos. ¿Vos qué tenés para aportar eso? ¿Coincidís con esto? Digo, ¿o crees que es una mirada sesgada, solo de un sector teórico? ¿Cómo ves el impacto Filosofía del Derecho y ejercicio de la abogacía? Yo creo, mira, te voy a dar un ejemplo bien claro. Digo, voy a citar primero, Darío Zeta explica cuando dice que es la filosofía, dice que es rascarse donde a uno no le pica. Digamos, porque muchas veces nos consume el sistema, claro. por decirlo de esa manera. Y la filosofía justamente viene a traer eso. Viene a traer a interpelarnos y a mirar ahí donde no nos pica y donde nos consume el sistema para ver qué se puede corregir o qué se puede poner en crisis para buscar una salida. El ejemplo es el ejercicio diario en el tribunal. Ajá. El ejercicio mismo del Poder Judicial, Sí. Cómo mejorar el sistema. A veces uno normaliza, por decirlo de alguna manera, cómo suceden las cosas y pocas veces lo ponemos en crisis para ver cómo podría suceder mejor. En ese proceso interviene la filosofía, sin dudas. Vos sabés que yo sí coincido plenamente, porque yo siempre sostengo que no hay quien carezca de cierta filosofía en su vida, y hablando de abogacía, no hay ninguno de nosotros que carezca de una filosofía jurídica que lo atraviesa. La conozca o no, la identifique o no, sea una sola y lineal o de múltiples fuentes, pero está construido en función por su formación, por su recorrido, por los autores que leyó, por las cosas en las que cree, por una cantidad de situaciones. Bueno, vos nombraste el Poder Judicial, los jueces también, por supuesto, y juzgan también desde una matriz de pensamiento y desde una ideología, amén de que tienen que aplicar el derecho, por supuesto, y ser imparciales y todo lo que conocemos, pero a todos nos atraviesa. Totalmente. La justicia, bueno, hoy lo nombrabas, aparte del de filosofía, integro el Instituto de Inteligencia Artificial, claro. Es noticia en todos lados la implementación de la inteligencia artificial para hoy en el Poder Judicial, en el ámbito profesional, en el día a día de la gente. Y sin dudas es algo que pone en crisis todo el ordenamiento jurídico. No solamente el ejercicio profesional, sino absolutamente todo, incluso desde la concepción de sujeto. Claro. ¿Qué nuevos sujetos somos? ¿Qué personas? Ahora, yo te digo, vos decís la inteligencia artificial trayéndola a este territorio desde el pensamiento y de la pregunta filosófica jurídica, porque en realidad nosotros sabemos que está allí esa oportunidad de recurrir a la inteligencia artificial, tenemos confianza en que puede darnos respuesta, por otro lado tenemos cierto temor acerca de qué tanto avanza y nos desplaza. ¿Cómo se vive esa aparente tensión? Porque para algunos es como un nuevo oráculo, ¿viste? Es como una nueva fuente de verdad. A ver, recién Hernán lo decía en un ratito que a veces parece que la tecnología avanza tan rápido que nos deja un poco atrás. Sí. Eso es lo que se denomina obsolescencia del ser humano. Claro. Nos pone... la tecnología avanza cada vez más rápido en una sociedad que corre cada vez más rápido y este avance tecnológico hace que nosotros pensemos mucho más lento de lo que piensa la tecnología. La aparición de la inteligencia artificial hace que se cumplimenten procesos muy parecidos al del pensamiento humano, que interpretan, que aprendan y nos den respuestas relativamente certeras o cada vez más certeras. Y eso hace que nosotros tengamos que generar una sobreexigencia particular y correr a una canción que cada vez corre más rápido. Vos sabés que sin duda, primero lo que acabas de instalar es cierto, la velocidad de los tiempos históricos no es algo de este año o del año pasado, es algo que viene sucediendo, pero que cada vez toma más velocidad. A partir de eso, cómo la sociedad está en un andar cada vez más intenso, y nosotros que somos gente del derecho sabemos que el derecho no se puede permitir ese ritmo de tanta velocidad, pues tiene que presentar esquemas de cierta estabilidad, pensados para diagramar un poco reglas de juego, conductas a un futuro al menos mediato. Entonces hay como una cierta tensión, ¿viste? Entre esto que nos propone la nueva tecnología, esto que decimos, si querés,
llamémoslo así, inteligencia artificial y el propio ser del derecho. Mira, te lo corro un ratito de la inteligencia artificial y lo quiero pasar a palabras para dimensionarlo. Digamos, si vamos directamente al ejercicio profesional, podemos tomar el uso de la máquina de escribir a la aparición de la computadora y del Word. Claro. Fue un tiempo muy grande y amplio en la historia. Sí. De la aparición del Word a el email digamos, aquellos lugares donde se arrojaba información. Uno de los primeros que aparece fue Dropbox. Y del Dropbox a Google Drive a hoy ChatGPT pasó alucinantemente rápido. Sí, claro. Empezó a correr otra dimensión, salió una herramienta en la cual podías guardar información en una nube, no necesitabas un disquete, un cassette, un pendrive, y hoy podés trabajar interactivamente. Eso lo tenemos en el día a día. Y cada vez más conectados, porque no tenemos tiempo de escribir un archivo, juntarnos en el estudio a corregirlo y modificarlo. Hoy lo termino, te mando un WhatsApp y vos lo corregís en tu casa y lo hacemos conjuntamente en el término de un solo día. Sabes que en realidad aquí hablando de estos temas de inteligencia artificial y demás, incluso estuvo el presidente del colegio presentando esta especie de protocolo o paper de recomendaciones que nuestro colegio dictó en el uso de la inteligencia artificial para abogados y abogadas, en el ejercicio de la abogacía. Y uno de estos puntos que refería me parece que están muy vinculados a lo que estamos hablando, porque cuando yo te digo, si la inteligencia artificial se presenta como una especie de nueva fuente dadora de cierta verdad, ¿dónde está la certidumbre que desde el conocimiento que tenemos que aplicar, desde la ética que nos atraviesa, debemos garantizar, ¿no? Es decir, esa especie de control, porque me parece que en muchos casos también hay una búsqueda de respuestas tan inmediatas y rápidas, como vos decís que brinda la inteligencia artificial, que no dan ni tiempo ni margen para el contralor. Entonces, ¿esto será verdad? Lo doy como verdad. A ver, me voy a poner un poquito más técnico, pero para entrar en consideración. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en el cual las instituciones del siglo pasado, fines del siglo XIX y todo el siglo XX, aquella que Foucault nos decía que eran instituciones disciplinarias que moldeaban el sujeto y creaban la normalidad, están reemplazadas, si no estamos en proceso yo creo que ya estamos, nos reemplazan los algoritmos. Que deciden casi por nosotros. Deciden qué leemos, dónde vamos de viaje, qué película mirar. Negarlo es obtuso, yo esto lo entiendo. Exacto. Quien quiera negar esto hace un debate medio masturbatorio, voy a permitirme decir hacia el aire, onanista, para ser un poco más elegante. Y esta situación hace que de alguna manera, incluso la podemos comparar con la antigua Grecia, nos ponga en crisis la verdad. No sabemos lo que es verdad o qué no. Y sumémosle que no somos los únicos que pensamos. Hay una máquina que interpreta algunos mecanismos, sobre todo aquellos que tienen machine learning, esas inteligencias que van aprendiendo de lo que se va conversando, que hacen que se obtenga un resultado inmediato y que de alguna manera nos pone en crisis esa capacidad de pensar que solo teníamos los seres humanos. Claro. Entonces, sumado a la crisis de verdad que estamos viviendo en materia de redes sociales, yo creo que se torna muy difícil. Entonces creo que la pregunta ahí es cómo nos ponemos en situación de no perder esa humanidad o esa capacidad de pensar o razonar. Siempre es el uso de la herramienta y no dejarnos usar por ella. Bueno, vos sabés que yo sigo sosteniendo, lo vengo diciendo de mucho antes que existiera el teléfono celular, incluso que lo humano es lo que nos salva, es una frase mía de cabecera, porque sigo creyendo que es eso, como lo entendamos, lo humano siempre es lo que nos hace ser, lo que nos da esta esencia. Pero vos es que escuchaba a un experto que trajo incluso el propio colegio en un hermosísimo acto que hubo hace un tiempito, ¿te acordás? En la explanada del Museo Castañino, donde él decía que incluso se niega a mencionar la inteligencia artificial como una herramienta. Dice, dejémonos de pensarla como una herramienta. Una herramienta es un martillo, que es un teléfono. Esta es una realidad que nos atraviesa y nos trasciende. Un agente, Corbalán, el doctor Corbalán. Sí, claro, Corbalán es cierto. Corbalán, no nuestro Corbalán penalista, sino un especialista en el tema, abogado también. Que compartió con nosotros una charla. Y es cierto, yo creo que ya es eso. El tema de, vos lo decís bien, y ahí está el desafío, ¿no? Para nosotros desde la abogacía, pero para la sociedad toda. ¿Qué grado de intervención y control realmente tenemos de esto? ¿Qué grado de manipulación, si tenemos alguno? ¿Qué grado de tutela o gobierno tenemos de eso? O si realmente, como vos decís, fingimos que lo tenemos, pero en realidad miramos la película que nos recomienda el algoritmo, hablamos de los temas que nos recomienda el algoritmo y prácticamente tenemos nuestra vida diseñada.
A ver, yo creo que hoy el avance hace que la IA se ponga en un plano en el que cada vez toma más decisiones. Hace nada, esta semana, en los últimos 10 días, salieron 2 noticias. La primera fue que China inauguró un hospital con 100% de inteligencia artificial en sus empleados médicos, enfermeros. Esa fue la primera. Y hace unos días salió que Estados Unidos hizo una prueba y constituyó una empresa en la que todos sus empleados son inteligencia artificial. Claro. Era un experimento, era para probar a ver cómo funcionaba. Muchos de sus resultados fueron positivos, otros completó hasta el 24%. Todavía sucede eso. ¿Sí? Yo creo que vamos de cara a una discusión muy temprana en el tiempo, lo más cerca posible, de si en realidad la IA va a ser sujeto de derecho o no. Sí, bueno, claro, todavía no resolvimos si el orangután, ¿te acordás que mandamos a Mendoza era sujeto de derecho? Pero estamos ya discutiendo si la inteligencia artificial puede serlo. Yo creo en realidad, primero, a ver, la no negación, el negacionismo acerca de lo que nos acontece es una mirada, me parece, muy desviada, turbia y que no corresponde, que neguemos la realidad, y esto es una realidad. Por eso yo coincido en esa mirada de Corbalán de que no es una herramienta, pero sí creo que el ser humano todavía tiene que tener un nivel de protagonismo y de participación alto en su gestación y en su generación. Vos avisorás también, sin embargo, compartiendo, creo, estos valores, de que es un proceso creciente, que no se detiene, que además cobra velocidad y que va a aumentar mucho más en su protagonismo. Dicho esto, ¿cómo lo vemos en el derecho? Digo, llevándolo a nuestro territorio. ¿Cómo lo ves? ¿Qué queda para el abogado, ¿no? Entonces, ¿qué queda para el hombre que piensa, que busca un fallo, que analiza? Yo tengo mi idea, pero quisiera preguntarte cuál es la tuya. Bien. Hace no mucho tiempo, 2 años atrás o 3, cuando salíamos de la pandemia, ChatGPT era un buscador que tenía información en un recipiente que pedíamos y nos daba a medida. Hoy, como bien lo decís, es un agente. Digamos, hoy es alguien o algo con el cual con quien se puede intercambiar información, preguntar y te responde, intercambiar ideas, discutir. Yo creo que el uso... A ver, hoy todavía, si bien es un agente y va en crecimiento, yo creo que todavía lo usamos como si fuese una herramienta. Sí. El utilizarlo como herramienta responsablemente va a hacer que tengamos un uso adecuado. Sí. Una cosa es hacerle una pregunta, copiar y pegar lo que nos responde. Otra cosa es revisarla, interpretarla, cargarle información y utilizarlo en sí como una herramienta, si bien no es un martillo. ¿Se dan cuenta que todo esto que estamos haciendo es un diálogo filosófico, de algún modo, respecto a estas cuestiones, ¿no? Qué importante este instituto. Porque, a ver, yo quiero decir un par de cosas al respecto, me entusiasmo con esto. Primero, que el hecho de tomar de una fuente externa información para hacerla propia existió desde siempre. Yo recuerdo hace 40 años atrás la gente copiaba de un texto escrito en imprenta y lo ponía en su monografía. Quiero decir, el tema de ver el contralor de si esto era propio o era copiado y era plagiado, era en todo caso también un desafío ya en aquel tiempo. Que luego el ser humano haya delegado, si querés, en la tecnología, por su mayor comodidad y eficiencia, cosas también. Mi padre todavía vive... multiplica cuando va a la carnicería con la cabeza más rápida de lo que el carnicero hace la cuenta en la calculadora, porque viene de una época en la cual la cuenta le era absolutamente artesanal y mental. Nosotros casi hoy ya no memorizamos un número de teléfono. Yo cuando terminé la universidad podía recitarte 50 o 60 números de teléfono sin duda. Hoy no, ni el de mi hermana. Entonces, hay una delegación de cosas. Hasta ahí me parece bien. Lo que nos abruma parece, o nos desafía, no lo sé, a muchos los entusiasma, es que esto parece que tiene una dimensión de galaxia, ¿no? Mucho más global y completa. A ver, sin ir más lejos, Sócrates estaba en contra de la escritura porque iba a hacer que los humanos dejemos de pensar. Pasaron muchos años en el medio y no dejamos de pensar, encontramos otra manera. Bueno, muchos no estarían tan seguros. No, eso sí, pero realmente sí, se entiende muy bien la figura que has traído. A ver, creo que es aprender a convivir. Yo creo que hoy estamos todavía en esa incertidumbre porque el crecimiento o la operatividad no se detiene. Esto de la obsolescencia hace que uno, cuando aprende a usar una herramienta, cambió la interfaz o cambió la manera de usarla o ya hace muchas más cosas de las que estábamos acostumbrados a hacer. Y creo que hay que tratar de ayornarse a esos cambios e utilizarlos con el viento a favor. Qué interesante, de nuevo digo esto. ¿Sabes qué? Sobre todo desde el derecho, porque sabemos que la sociedad en general, digo la sociedad en general, de pronto no en los espacios decisorios donde probablemente nos oyen menos, pero la sociedad en general, cuando tiene algún tipo de incertidumbre o cosa a resolver, mira para el derecho.
pide una ley, pide una regulación, pida que se diga algo. O sea, es como si hoy nos pidieran, ¿quién le pone límite a esto? ¿Qué normativa hay para? ¿Qué se puede hacer y qué no? Sabemos nosotros lo inútil que puede intentarnos, querer tapar el sol con un dedo, y poco nos estás diciendo esto y yo comparto, creo que esto nos excede y excede la posibilidad de que estemos 4 meses discutiendo una norma que queda obsoleta antes de que la dictemos respecto a la velocidad que esta inteligencia artificial o esta tecnología está asumiendo. Pero sin embargo el derecho tiene que tener algún rol. Esto que ha hecho el colegio, dictar recomendaciones, no son obligatorias, pero serán una vara para que se lo juzgue éticamente, por ejemplo. Por supuesto, es un norte. Digamos, a ver, hoy en el Congreso de la Nación hay por lo menos 3 proyectos que discuten esto. Y hay otros modelos, por ejemplo, Estados Unidos, que está en contra de regularlo, y hay otros países, que por ejemplo Alemania, que lo que hace es penar ante la infracción al humano que está detrás, o de la creación o de la manipulación. Claro. Digamos, ¿pero qué regulamos? Sí. ¿Regulamos el uso? ¿Regulamos el incumplimiento o el delito cometido? ¿Qué regulamos? Y hoy todavía no tenemos claro ni siquiera qué regular. Si es que es posible, yo creo que ni siquiera tenemos claro. Me parece que sigue siendo una ilusión humana de que puede controlar con sus normas del siglo XVIII, creo, cosas que lo han superado absolutamente. Que haya 3 proyectos en el Congreso, creo, sin saber y sin conocerlos, que ya han quedado viejos respecto a los tiempos actuales de la inteligencia artificial. Pero es interesantísimo, Bueno, me encanta. El doctor Corbalán, en la charla esta de confiar que fuimos en marzo, una de las cosas que decía es que como seres humanos tenemos definido no clonar personas. Sí. Y hoy la tecnología hace que vos puedas clonar voces, Claro. imagen, y eso, ¿dónde está regulado? Sí, por supuesto. Bueno, me hacen de nuevo, viste qué rápido ha pasado, Joel, qué lindo charlar con ustedes, con Hernán Bayón, con Joel Ponce de León, estas cuestiones, y nuestra queridísima, entonces, Marina, este círculo, señores, que quiere decir cierre, redondee, Nadalini, salga del aire. Así que le vamos a dar el gusto. Y vamos a decir que se viene luego el tercer bloque, tal vez, no lo sé, el último, para seguir con nuestro encuentro de viernes, con nuestro querido Colabro TV. Ya volvemos. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. El mosquito sigue activo. Aunque bajó la temperatura, el dengue no se detiene. Para prevenir, es clave que todos hagamos nuestra parte. Desechar objetos que acumulen agua, dar vuelta a objetos en uso y que puedan acumular agua, como envases vacíos, cambiar periódicamente el agua de los floreros, limpiar cepillando los bordes, bebederos de animales, recipientes de agua desechada por heladeras y aires acondicionados. Mantener desmalezados y limpios los patios, jardines y canteros. Limpiar desagües y canaletas. Tapar tanques y depósitos herméticamente. Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV.
Qué lindo programa estamos teniendo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos cada noche y por las cosas también muy gratas que nos dicen, los comentarios por las redes y cuando los encuentran también, ¿no? Propios y ajenos, nadie es ajeno, pero digo, tanto desde el punto de la abogacía como de la sociedad en general que nos han estado acercando ideas y nos hace muy bien. Bueno, lo prometido, ahora está la dupla allí, ¿no? Están tanto Hernán Bayot como Joel Ponce de León para cerrar este ciclo esta noche de Colabro TV. En breve vamos a conversar un poquito más con ellos. Primero, agradecerles a todos. Siempre decimos que no es posible este programa sin, la nombramos una vez más, Marina Mejía Saldaña, porque ella construye, invita, compromete, garantiza que todo fluya. Luego, la muchachada que está detrás de este vidrio, que hace que lo técnico sea, ¿no? Leo, Charlie, Alfred, la gente que hace de la logística y la técnica su magia y que permite que nosotros nos veamos y nos escuchemos también. Pero ya que los tengo a los dos, Hernán y Joel acá, ya los estoy viendo, digo, era tan interesante lo que venimos charlando entre ambos que me gustaría tal vez alguna opinión tuya, Hernán, respecto a esto que introdujo, ¿no? Joel, porque participa también en el Instituto de Inteligencia Artificial, entonces intentó hacer este maridaje, ¿no? Entre filosofía, el derecho, filosofía e inteligencia artificial. Y yo, como estaba acá con nosotros, pero detrás de cámara, Hernán lo veía muy interesado, inquieto y con ganas de decir algo. Sí, que tenga ganas de decir algo no quiere decir que diga algo interesante ni valioso, sí, pero bueno, pero siempre hay algo para decir. En realidad yo comparto esta idea de que había cerrado un poco vos en el bloque anterior respecto de que la inteligencia artificial, y su nombre lo dice, es artificial. Esto es una herramienta, es una herramienta tal cual, y en materia que vos mencionabas respecto de nuestras incumbencias puntualmente, ¿no? Nosotros pasamos de la máquina de escribir y el carbónico, claro, a las primeras computadoras, y de las computadoras al cortar y pegar y al poder buscar. Y en ese sentido uno no tiene, creo que el desafío nuestro está en no temer, claro, al uso de esa herramienta. Coincido que no hay que temer. Y en ese no temor, saber usarla. O sea, si nosotros nos juntáramos bueno, a mí me tocó experimentarlo, esta cuestión de vos decías, bueno, quiero hacer una demanda y voy a citar un fallo. Sí. Entonces vos tenías que estar preocupado por el libro que tenías que tener, buscarlo, ir, tenerlo, encontrar el fallo. Te demandaba un tiempo inmenso que no necesariamente era de gran producción intelectual. Seguro. Era un trabajo de búsqueda. Sí. Te tenías que sentar, teclearlo, pasarlo en una máquina de escribir, tener en cuenta de que no te equivocaras, de que hayas puesto bien el carbónico. Lo estoy diciendo el carbónico y creo que hay un montón de chicos que no saben de lo que hablamos, piensan en el carbón del asado. Era un papel que permitía que quedara una copia detrás de lo que escribíamos con una máquina, que tampoco han visto los sub-25. Claro, están por ahí. Yo llegué a ver el declive de eso. Pero es interesante lo que estás diciendo. En función de eso vos decís, bueno, hoy yo tengo la posibilidad de buscar, cortar, pegar, ¿y eso está mal? No. Creo que lo que está mal es si vos eso que estás cortando y pegando no tiene tu validación intelectual. Claro. No tiene ese paso de leer, de saber. Y en eso no creo, en esa impronta humana, no creo que más allá de los temores, la inteligencia artificial nos termine superando. Sí. Como hoy, por citar otra rama, digamos, que no tiene que ver con el derecho, que es la medicina, está volviendo ese médico de cabecera, claro, generalista, claro, después de haber caído en el pura y exclusivamente hiperespecialista. Sí, claro. Y es por eso, porque vos necesitas de alguien que conozca, que te trate, que te hable. Sí, vos sabés que Hernán, yo hoy lo que decía Joel, que era muy interesante hace un rato y en los inicios de la charla nuestra acerca de que lo que la inteligencia artificial te puede responder con más velocidad y que lo que uno puede lograr, creo que también, claro, le carece, si querés, de ese aporte que por ahora sigue siendo esencialmente humano, que es reflexivo, que es lo sintiente y que es la valoración como la entendemos, al menos nosotros, creadores del concepto de valoración en tanto especie humana, ¿no? Pero bueno, no sé, Joel, si querés agregar algo más antes de seguir con lo que tenemos pendiente en este bloque. A ver, creo que todos pensamos lo mismo. Yo coincido en el análisis de Hernán. A ver, yo hoy lo veo como una herramienta, yo creo que todavía lo usamos como una herramienta,
pero creo que no es una herramienta común y corriente. Ujú. Creo que es un poco más. Claro. Digo, por eso digo, entiendo el concepto de ese agente, porque a veces te Sí. sentís, digo, mucha gente hoy lo está usando la guía como psicóloga o como amiga, Ujú. de que le dé conceptos y devoluciones, porque Sí. podés hablar y Sí. tiene voz. Sí, sí, sí. Entonces, creo que esa capacidad de ir un poquito más, si bien sin dudas agiliza procesos de unión y darle coherencia al texto Sin duda. y usándola bien eso sucede, va un poquito más allá de una herramienta común. Y creo y coincido en cada palabra que dijo Hernán recién, en que la clave está en cómo usarla responsablemente, y sobre todo en estos tiempos en los que no sabemos todavía hacia dónde vamos. Ustedes saben que, creo, para salvar los trapos no necesito traducirlo ni mucho menos hacer su defensa, pero creo que cuando el experto Corbalán hablaba de que no era una herramienta, lo decía en un sentido más trascendente. Porque la palabra herramienta, como todas, son multívocas, y en tanto el ser humano interactúa con la inteligencia artificial, lo pensamos de ese lugar. Pero él creo que nos desafiaba y nos decía, mire, guarda, no se crean que ustedes la pueden manipular de tal manera como. Hay una creación que no les propia, que los trasciende. En ese sentido es muy interesante este debate y esto que decís vos, de que, claro, por supuesto, sus formas nos presentan una novedad, cómo se materializa en una voz. Yo creo que lo habrán visto ustedes, pero a mí el otro día me llega, no sé cómo llamarlo, si broma, meme, la gráfica en las redes sociales, donde un señor aparenta hacer un diálogo no escrito, le dice a la inteligencia artificial, le pregunta cuántas copas de vino ya tomó, ¿la vieron? Y le dice, Siri, ¿cuántas copas de vino ya tomé? Y ella le dice, soy Alexa. Es decir, esta cosa de que puede responder inteligentemente, supuestamente, y hacer la distinción desde algún lugar de reproche. No soy, ¿qué me decís? No soy Rocío, soy Greta. Bueno, en cualquier caso, qué interesante. Tenemos que cerrar el bloque con... ¿Se acuerdan que hace ya unos programas inauguramos esto de pasar revista a lo que ha hecho el colegio en estos días anteriores, en la semana que nos separa de nuestro último encuentro, y qué piensa hacer? En esta ocasión, aprovechando la visita de nuestros queridos colegas, vamos a pedirles que a lo que se está proyectando y que está vinculado con este hacer tan rico que tiene este instituto, nos lo cuenten, ¿no? Hernán y Joel, ambos o quien quiera, acerca de lo que se viene. Creo que va a haber algunas gráficas, pero en cualquier caso ellos conocen el detalle de cuáles son esas actividades. Mientras tanto, ¿ustedes tienen día de reunión del instituto o no? No tenemos un día puntual de reunión, lo vamos de alguna manera manejando, acordando sobre la marcha. Bien. Pero sí lo que tenemos planeado es avanzar un poco en la integración del instituto, de modo tal de poder tener un día de reunión, claro, en donde sea más amplio, no con los meros integrantes, digamos, del cotidiano, de los 5 o 6, sino de que pueda haber una mayor participación, claro, y que a lo mejor esa participación no necesariamente tenga que ser de, bueno, mira, tenés que venir todos los jueves a tal hora. No, bueno, hoy puedo y tengo ganas y me gusta y voy. En libertad. Claro. Gente, vamos a los avisos entonces. ¿Qué es lo que se viene? Los avisos parroquiales. Sí. Vos estabas hablando sí, recién de confundirse Siri y Alexa, y en consonancia con eso, la primera actividad en el tiempo se llama Vino a Filosofar. Es fantástico. Vino a filosofar. Vino a filosofar. Esto es creación de una de las chicas del instituto, que salió, digamos, en el título que barajábamos, uniendo un poco esta cuestión de el gusto por el vino y por la filosofía. Y hicimos la primera el año pasado. Tuvo mucho éxito, tuvo una buena repercusión, hubo gente que se quiso sumar, así que el 5 de junio a las 19:30 en Cata de Garage, 3 de febrero y Balcarce, con unos cupos bastante limitados. Bien. Vamos a hacer nuestra segunda Cata de Garage, en donde la idea es conocer alguna etiqueta, obviamente, sí, pero que esto nos sirva de excusa como para hablar un poco, es la idea de reunirse, y la idea, como estábamos hablando de inteligencia artificial, va a ir en torno a esta cuestión, sobre todo de
la humanización de esta inteligencia artificial o la deshumanización del ser humano, ¿no? Perfecto, Hernán. Creo que hay algo más, nos están apurando, pero Joel, tenés otra actividad. Breve, tengo 30 segundos de fama. Ahí va. El 3 de julio, Bien. o sea, el próximo mes, vamos a darle inicio al ciclo de Cine Debate. Cine Debate, bien. Volviendo, en esta oportunidad va a ser con un capítulo de Black Mirror que nos trae, bueno, voy a ser muy breve, pero Caída en Picada se llama. Ajá. Es como las redes sociales influyen en si nos va bien o nos va mal en el mundo en el que nos movemos. Esta es una actividad compartida con el Instituto de Sociología. Perfecto. Así que... Hay dos cosas, pero hay tiempo para todo. Antes de irnos, que nos corren, Hernán, entonces, ¿cuándo es lo del vino a filosofar? 5 de junio. 5 de junio, 19:30, en Balcarce, y 3 de febrero, Cata de Garage. ¿A dónde se va? ¿La gente compra, va directo ahí o no? ¿Se inscribe? No, se inscribe a través del colegio. Bien. Entrar a la hay página un de link, Colabro, hay un link. va a estar en la página con un link. Nos están matando con el tiempo. Hay que irse, pero Hay que eso irse. todavía la inteligencia artificial todavía no lo puede lograr. Darnos el encuentro del abrazo, olernos, olfatear el espacio, tomar un vino y hablar como nos gusta tanto a los que habitamos esta parte del mundo. Señores, ha sido un placer enorme. Perdón, Una vez más. te Sí, comprometo, el 5 queremos ahí. ahí vamos, Marina, ¿no? Me dice que Necesitamos sí, la allá. foto, Marina ya dijo que sí. Estaremos. Gracias, Hernán. Gracias, Joel, por estar esta noche Muchas con gracias nosotros. a vos. A todos ustedes por acompañarnos como cada viernes. Será hasta la semana próxima cuando se encienda esta cámara y digamos de nuevo bienvenidos a nuestro querido Colabro TV. Adiós.